El sonido no era un zumbido común. Era como si 100 cuchillas vibraran dentro de su cráneo. Toby, apenas un chico de 17 años, se encogía sobre la cama mientras el mundo se doblaba en luces parpadeantes. Afuera, la lluvia caía con la lentitud de un reloj derretido, cada gota resonando como un golpe en sus pensamientos. No recordaba cuándo comenzó, solo que el ruido nunca se detenía. Su madre, Lyra, gritaba su nombre desde la cocina, pero él ya no podía oírla. Las paredes parecían respirar, el aire se espesaba y las sombras del techo se curvaban hacia él. Un espasmo recorrió su rostro y una risa ahogada escapó de su garganta, mezcla de miedo y agotamiento. Por un instante, creyó ver algo moverse en el espejo frente a su cama, una figura alta, borrosa, sin rostro, que lo observaba sin pestañear. El ruido se hizo más agudo. Toby apretó las manos contra sus oídos. Pero ya era demasiado tarde. Esa noche, el silencio dejaría de existir. Toby caminaba por la casa como un fantasma, cada paso resonando en su cráneo. La voz no se detenía. Un murmullo constante que le repetía que todo era inútil, que nada importaba. Su madre, Lyra, lo observaba desde la cocina, con los ojos rojos y las manos temblorosas, incapaz de cruzar la línea entre cuidado y miedo. Toby intentó hablar, pero las palabras se atascaban en su garganta como cuchillas. En la pared, manchas de humedad parecían formar figuras que se movían al ritmo de su pulso. Cada tic, cada parpadeo, cada espasmo lo acercaba a un abismo que solo él podía ver. Una risa corta escapó de su boca, y la sombra que había vislumbrado en el espejo la noche anterior pareció inclinarse más cerca, como si quisiera escuchar su locura de primera mano. En su habitación, Toby golpeó la pared con los nudillos hasta sentir que la piel se rompía. El dolor físico era apenas un susurro comparado con la tormenta dentro de su cabeza. Afuera, la tormenta se intensificaba, y cada trueno parecía responder al ritmo de sus espasmos. Intentó mirar el espejo, pero solo vio fragmentos, su propio rostro distorsionado, multiplicado y deformado, como si la habitación misma conspirara contra él. Entonces, una voz más clara se abrió paso entre el ruido, un susurro profundo que decía su nombre, prometiendo silencio a cambio de obediencia. Toby no sabía si quería escuchar o huir. Pero algo en esa voz lo dejó petrificado, como si hubiera reconocido un destino que siempre había pertenecido a él. Toby salió al pasillo, tambaleándose como un muñeco roto. Cada tic hacía que sus miembros se movieran sin control, dejando un rastro de caos a su paso. Lyra lo seguía, llorando en silencio, temiendo que su hijo se desvaneciera en la locura antes de que la noche terminara. Desde la oscuridad del sótano llegó un crujido, un sonido que no pertenecía a la casa, pero que resonaba dentro de su mente. Toby giró hacia la sombra, paralizado. La figura alta y sin rostro parecía esperar, acechando en cada rincón, alimentándose de cada miedo que él sentía. Era un juego que no podía ganar, y lo sabía. La noche llegó a su punto más oscuro. Toby se detuvo frente al espejo del pasillo, respirando con dificultad, los tics sacudiendo cada músculo de su cuerpo. ¡Pum! La voz dentro de su cabeza se volvió más insistente. Un murmullo, que ahora parecía un grito silencioso. La figura sin rostro estaba justo detrás de él, inmóvil, pero su presencia era abrumadora. Lyra gritó su nombre, pero la casa la absorbió, como si no existiera.
Toby comprendió entonces que el ruido nunca lo dejaría, que la locura no era una enemiga, sino una compañera que lo seguiría hasta el final. Su reflejo parpadeó una vez, y en ese instante supo que su vida nunca volvería a ser la misma. El accidente cambió todo. Toby estaba en la calle, corriendo para evitar la lluvia, cuando un automóvil perdió el control. La visión de su hermana siendo arrastrada bajo las ruedas se clavó en su mente como un hierro candente. Sintió el impacto en su propio cuerpo, y luego, nada. Solo el silencio, roto por el zumbido constante que ahora se mezclaba con gritos fantasmales. Cada hueso parecía vibrar en su interior. Cuando abrió los ojos, ya no reconocía su reflejo. Su piel estaba marcada por quemaduras y cortes. Sus manos temblaban con una fuerza que él no controlaba. Fue el comienzo de la fractura, del mundo que se desmoronaba pieza por pieza, hasta que la realidad y la locura se mezclaron para siempre. De vuelta en casa, Lyra lloraba junto al teléfono, incapaz de calmarse. Toby, cubierto de vendas y moretones, apenas reaccionaba. Sus ojos verdes no veían nada. Su mente estaba atrapada en un torbellino de imágenes y voces que no podían ser silenciadas. Cada movimiento involuntario, cada tic, cada espasmo era un recordatorio de que ya nada volvería a ser normal. El mundo se había roto, y con él, su cordura. La voz del susurro creció en su cabeza, prometiendo que todo sufrimiento podría desaparecer, si tan solo aceptaba el precio que él no comprendía todavía. Toby caminaba por su habitación con pasos inseguros. Cada tic hacía que su cuerpo saltara sin control. La herida en su pierna ardía como fuego, pero él apenas sentía dolor. Frente al espejo, vio algo nuevo. Su reflejo no se movía al mismo tiempo que él. Sus gestos se retrasaban o se adelantaban, como si otra entidad habitara dentro de su piel. El susurro se burlaba de él desde el cristal, empujando su mente hacia un abismo donde la realidad se doblaba y los recuerdos se deshacían. Toby entendió que algo en él ya estaba muerto, pero no sabía si sería él o su humanidad la que quedara enterrada. Los días se mezclaban en una niebla de fiebre y miedo. Toby apenas comía, apenas hablaba, y cada tic era más violento. Lyra observaba cómo su hijo se deshacía lentamente, incapaz de tocarlo sin que él saltara, como si una serpiente invisible lo recorriera. Una noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, el susurro se volvió irresistible. Sus palabras ya no eran solo sonidos, sino promesas de poder y silencio. Toby comprendió que podía dejar de sentir el dolor, podía dejar de escuchar el ruido, pero algo en su interior comenzó a romperse, y lo sabía. La fractura alcanzó su punto máximo una noche de tormenta. Toby se miró al espejo y vio una figura que no era él, pálida, delgada, con ojos verdes que no expresaban nada humano. La voz del susurro se convirtió en un grito silencioso que le prometía libertad a cambio de obediencia. No hubo lucha, solo aceptación. Cada espasmo, cada tic, cada estremecimiento lo unió más a la oscuridad. La transformación había comenzado. Toby ya no era solo un chico roto. Algo más lo estaba tomando, algo que sería temido para siempre. Toby ya no escuchaba la voz de su madre, solo percibía un eco lejano de su preocupación. Cada habitación de la casa parecía vacía. Aunque Lyra caminara por los pasillos, sus pasos resonando como si fueran de otro mundo. La figura sin rostro se movía entre sombras, burlándose de él y de su miedo. Los espejos se llenaban de ojos que no existían, de manos que no tocaban nada. Toby se sentó en el suelo, abrazando las rodillas, comprendiendo que estaba solo en un mundo que ya no pertenecía a él. El silencio de los demás lo devoraba, y con él, la línea entre la realidad y la locura se hacía cada vez más difusa. Toby miraba la televisión apagada,
pero veía imágenes que no pertenecían a su hogar, árboles que sangraban, figuras humanas sin rostro moviéndose como marionetas, y el susurro más claro que nunca. Cada tic hacía que las figuras del televisor parecieran tocarlo, invadir su espacio, recordándole que ya no existía un límite entre su cuerpo y la locura que lo rodeaba. Lyra gritó su nombre desde la cocina, pero su voz parecía lejana, amortiguada por un cristal invisible que separaba el mundo que ella habitaba del de él. Cada noche, Toby escuchaba susurros que nadie más oía. El susurro se volvió su único compañero, enseñándole a escuchar los secretos del mundo y los temores de aquellos que lo rodeaban. La madre, Lyra, parecía desvanecerse ante sus ojos. Su voz se apagaba, su figura se reducía, hasta que solo quedaba el silencio que lo abrazaba y lo convencía de que la oscuridad era la única realidad. En el espejo, su reflejo ya no era solo él, sino un híbrido de miedo, dolor y promesas que no podía comprender. El mundo real se volvió una amenaza y el mundo del susurro, un refugio. Toby ya no podía diferenciar entre los dos. Cada tic, cada risa involuntaria, lo acercaba más al abismo. Lyra intentaba tocarlo, pero sus manos pasaban a través de él, como si la separación fuera física y espiritual. El Faceless Figure se acercaba silencioso, enseñándole que el poder de la locura era absoluto, que una vez dentro, no había regreso. Toby comprendió que su soledad no era casualidad, era la llave para la transformación. La noche final del aislamiento llegó. Toby se miró en el espejo y vio que su reflejo lo había abandonado, reemplazado por una figura pálida, delgada y sin rostro que imitaba cada tic, cada espasmo, cada parpadeo. La voz del susurro ya no era un consejo, era un mandato silencioso que le decía que su humanidad se desvanecía. Lyra lloró en silencio, impotente, mientras la sombra se deslizaba detrás de Toby, recordándole que el mundo había dejado de pertenecerle. Y en ese instante, Toby comprendió que estaba solo, completamente solo, y que el cambio no se podía detener. La casa ya no ofrecía refugio. Toby salió al bosque por primera vez, empapado por la lluvia, con los tics sacudiendo cada músculo de su cuerpo. Cada paso crujía sobre hojas húmedas, y el susurro se volvió más claro, hablando entre el viento y los árboles. Una voz que parecía salir de la tierra misma lo llamaba por su nombre, prometiendo silencio y poder si se atrevía a seguirla. El bosque parecía vivo, respirando y observándolo, sus sombras ondulando como manos que querían tocarlo. Toby sintió que por primera vez en su vida, la soledad no era miedo, sino libertad. Cada paso llevaba a Toby más profundo en el bosque. Las ramas crujían, los troncos se inclinaban, como si el bosque lo reconociera. Una luz suave, extraña, iluminaba un claro lejano. Allí, el susurro se hizo voz física, melodiosa y terrible, hablándole de un destino inevitable. Toby sintió que podía escuchar los secretos del mundo, los miedos de todos los que lo rodeaban y que el dolor ya no existía. Lyra estaba lejos, en la casa, incapaz de alcanzarlo. Su voz no podía cruzar la distancia ni el muro que la locura había levantado alrededor de su hijo. Toby caminó hasta la luz. Cada tic parecía hacerlo levitar por momentos, como si su cuerpo respondiera a fuerzas invisibles. Una figura etérea apareció entre los árboles alta, delgada, sin rostro, como hecha de sombras y viento. No dijo palabra, pero su presencia le enseñó que el bosque era un aliado, que podía escapar del dolor,
que podía dejar de sentir el ruido. Toby comprendió que la libertad estaba al alcance de su mano, pero que vendría con un precio que aún no podía medir. El bosque parecía hablar con cada rama que se movía, cada hoja que caía. Toby entendió que estaba solo, pero no abandonado. La figura sin rostro lo guió hacia un sendero secreto, donde la tierra vibraba bajo sus pies. Cada tic, cada espasmo, lo acercaba a un poder que no podía controlar, pero que podía sentir en cada fibra de su cuerpo. Lyra, en la distancia, solo podía observar desde la ventana de la casa, su corazón roto, mientras su hijo desaparecía entre las sombras vivientes del bosque. Finalmente, Toby llegó a un claro donde la luz parecía brotar del suelo. El susurro se volvió tangible, envolviéndolo, prometiéndole un lugar donde el ruido nunca volvería. La figura sin rostro estaba frente a él, inmóvil, poderosa, pero extrañamente paciente. Toby entendió que el bosque no era solo un espacio físico, sino un puente hacia algo más profundo, hacia un poder que podía convertir su dolor en fuerza. Por primera vez, el miedo se mezcló con la emoción, y la línea entre la realidad y la oscuridad desapareció. Toby sintió que el bosque lo rodeaba, respirando como un ser vivo. El susurro ya no le pedía obediencia, le exigía entrega total. Cada tic, cada estremecimiento, parecía sincronizado con la voz, y su cuerpo respondió sin control. Toby comprendió que el silencio absoluto solo era posible si se rendía completamente, dejando que la oscuridad lo poseyera. La emoción y el miedo se mezclaron hasta volverse indistinguibles. Toby extendió las manos, y el susurro lo inundó con visiones de poder y silencio. Cada espasmo que recorría su cuerpo se transformaba en fuerza. Cada tic era un paso más hacia algo que no podía describir. La figura sin rostro lo observaba sin juicio, solo esperando que aceptara el precio. Lyra estaba muy lejos, incapaz de tocar la realidad de su hijo, solo percibiendo un vacío que se tragaba cada rastro de quien alguna vez conoció. Toby comprendió que ya no había vuelta atrás, su humanidad empezaba a disolverse en la sombra. El bosque parecía cantar en un idioma que solo Toby podía entender. Sus tics se convirtieron en ritmo, sus movimientos en danza macabra, que lo sincronizaban con la voz del susurro. La figura sin rostro avanzó un paso, y Toby sintió que cada miedo, cada dolor y cada recuerdo roto se transformaban en fuerza pura. Por primera vez, no sintió dolor ni miedo, solo un vacío que lo llenaba completamente. El pacto estaba consumado, y con ello, su cuerpo y su mente pertenecían al bosque y a la sombra que lo guiaba. Toby respiró hondo y sintió que su cuerpo ya no le pertenecía. La figura sin rostro se desvaneció lentamente en las sombras, dejando a Toby solo con el bosque y la voz dentro de su cabeza. Lyra, desde la distancia, percibió un silencio absoluto, como si el mundo hubiera tragado a su hijo. Toby sonrió levemente, comprendiendo que la oscuridad no era enemiga, era su aliada. La transformación estaba completa. El bosque cayó, pero dentro de Toby un nuevo ruido había nacido, silencioso, mortal y absoluto. Cada tic que recorría su cuerpo era un recordatorio de su pacto. Cada estremecimiento, una promesa de terror. La figura sin rostro desapareció, pero su sombra permaneció en la mente de Toby,
guiándolo. Lyra jamás volvería a ver al hijo que conoció. Solo quedaba la criatura que había aceptado el susurro, que ahora caminaba entre la realidad y la oscuridad, con la certeza de que nadie podría detenerla. Teach Toby había nacido. Toby se adentró aún más en la oscuridad del bosque, donde cada sombra parecía respirar. Su cuerpo, marcado por cicatrices y bandajes, respondía solo a los impulsos de la voz que ahora lo dominaba. Cada tic era una señal de poder, cada espasmo una afirmación de que su humanidad se estaba desvaneciendo. La figura sin rostro apareció frente a él, inmóvil, y Toby comprendió que su verdadero yo había muerto. Lo que quedaba era una máquina mortal, una mezcla de locura, agilidad y silenciosa precisión. Cada respiración de Toby era calculada, cada movimiento un arma. Sus tics se convirtieron en pasos silenciosos que atravesaban el bosque, y la voz dentro de su cabeza le susurraba instrucciones que solo él podía entender. Lyra nunca imaginó que su hijo pudiera transformarse en algo tan mortal. Desde la distancia, solo sentía un vacío creciente y el peso de un miedo imposible de superar. Toby comprendió que la muerte del miedo era la semilla de su nueva identidad. Toby tomó un hacha que yacía entre hojas húmedas. Cada tic lo hizo levantarla, girarla, sentirla como una extensión de su cuerpo. La figura sin rostro permaneció atrás, observando, mientras Toby comprendía que la violencia ya no era un acto de odio, sino de supervivencia y poder. La risa involuntaria que escapaba de su boca resonaba entre los árboles, una señal de que la criatura estaba completa, lista para enfrentarse a cualquiera que se atreviera a desafiar. El bosque parecía rendirse ante Toby. Cada movimiento era perfecto, cada tic una maniobra de ataque. Sus sentidos se agudizaron hasta niveles imposibles, y cada sonido, cada sombra, cada respiración del aire se convirtió en información que solo él podía procesar. La figura sin rostro desapareció lentamente entre los árboles, dejando a Toby solo, pero lleno de un poder que nadie más podría comprender. Lyra sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Su hijo ya no era humano, y la casa que una vez conoció se había convertido en un recuerdo distante. Toby se detuvo en el claro, respirando con dificultad pero con ojos que brillaban con una calma mortal. La voz del susurro ya no era un murmullo, era parte de él. Cada tic, cada espasmo, cada estremecimiento era ahora una promesa de que nadie podría detenerlo. Lyra, desde la distancia, comprendió que su hijo jamás volvería. Solo quedaba la criatura que había nacido de dolor, locura y obediencia al bosque. Teach Toby existía finalmente, y su presencia era un aviso silencioso para el mundo. Toby caminaba entre los árboles, silencioso, cada tic y espasmo medido como un arma invisible. El bosque ya no era un refugio, era su reino, y cada sombra se inclinaba ante él. La voz del susurro no solo lo guiaba, sino que era parte de su respiración, de su piel, de cada movimiento. Lyra observaba desde la distancia, impotente, reconociendo que el chico que crió ya no existía. Solo quedaba una criatura moldeada por dolor, locura y obediencia absoluta a la oscuridad. Toby se detuvo junto a un arroyo. Su reflejo era extraño, un chico roto y a la vez mortal, con ojos verdes que parecían absorber la luz. La voz del susurro le susurraba secretos imposibles, enseñándole que su vida anterior ya no importaba. Lyra lloraba en silencio, sabiendo que aquel reflejo no era su hijo, sino una sombra de lo que alguna vez fue. El chico había desaparecido,
y en su lugar había nacido el asesino que el mundo temería. Cada tic de Toby se convirtió en un recordatorio de que el chico que alguna vez fue ya no existía. La voz del susurro estaba ahora completamente integrada en su mente, cada pensamiento marcado por ella. Lyra solo podía ver la silueta entre la niebla del bosque, su corazón destrozado, mientras la criatura que su hijo se había convertido desaparecía entre la penumbra, dejando solo ecos de lo que alguna vez fue humano. Ondiani no, Aldei, humano, aldro. Toby se movía como un espectro entre los troncos, cada espasmo y tic convertido en perfección letal. La voz del susurro le recordaba todo lo que podía hacer, todo lo que podía controlar. Lyra gritó su nombre una última vez, pero el bosque lo tragó. La criatura que había sido su hijo se había ido, dejando solo un vacío que resonaba con un zumbido silencioso, mortal y absoluto. El bosque cayó y la oscuridad abrazó a Toby. Cada tic y espasmo era ahora parte de un ritmo mortal, la voz del susurro completamente integrada en su ser. Lyra comprendió que su hijo jamás volvería. Solo quedaba la criatura que había aceptado la sombra, que caminaba entre la realidad y la oscuridad, temida y mortal. Teach Toby existía por completo, y con él, el chico que una vez fue humano había desaparecido para siempre.